No sé si notaron, en el principio de nuestro programa leíamos un salmo, el Salmo 112. Muy especial porque en la parte que Dios en este día me permite hablarles, me permite compartirles, engloba toda esa situación. Todo el amor que Dios tiene para con sus hijos, pero el encargo que tiene para los que le temen. Ajá. El día de hoy, el, el mensaje o la enseñanza que nos trae el Señor a través de un servidor es la disciplina e instrucción del Señor a los padres. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios que moras en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Te doy gracias, Señor, en esta hora de la mañana, por la oportunidad que me da, Señor, de estar aquí al frente, Señor, de mis hermanos. Perdóname, Padre, por si en algún momento te he fallado. No soy digno de estar aquí adelante, Padre, pero tú eres un Dios de justicia, un Dios de amor, que perdonas todas las iniquidades, todas las faltas de aquel que te teme, Señor. Ahora, Padre, ruego que pongas palabras sabias para poder instruir a mis hermanos, para poder mostrarles lo que tú tienes para con nosotros, principalmente a los hermanos cabezas de familia. Así como tú lo eres de la iglesia, nosotros de nuestras familias, debemos ser ejemplos, Señor. Por lo tanto, Señor, tú nos has puesto en tu palabra diferentes instrucciones para poder guiar a nuestras familias y asimismo ser ejemplos para ellos y aún así para la sociedad. Nuevamente, Señor, pido perdón por mis faltas, rogándote, Señor, que a este eh, hombre tuyo, Padre, lo guíes en este momento. En Cristo Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén. Eh, Voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4. Si bien el día de hoy estaremos hablando de varias porciones de la palabra de Dios, esta es la base principal para lo que en la vida, yo creo que sí, hace unos meses nos decía el pastor, pues que no hay vida secular en el cristiano. Pero luego me pongo a leer y muchos hermanos también pues dicen, pues en la vida secular hasta MacArthur lo habla aquí en la vida secular. Pero festejan o festejamos el día de hoy, el Día del Padre. Muy bien. Hermano David, deme el nombre de sus hijos. Miriam, David, David, Miriam y Elizabeth. Muy bien. Hermano Artemio, el nombre de sus hijos. Jorge, Esli, Atanael, Neri y Víctor Antonio. Víctor Antonio. Isaín, el nombre de tus hijos. Anthony y Emilia. Muy bien. Esteban, padre de quién eres. De Dios. Entre hermanos, uno de ellos está en su presencia. San Manuel, El mayor. el mayor, Esteban y Elizabeth. Muy bien. Hermano Efraín, deme el nombre de su padre. Ángel, Ángel, muy bien. Esteban, el nombre de tu padre. Esteban, Muy bien. Abner, el nombre de tu padre. Muy bien. Dice, alguien me faltó yo no juego. y a lo mejor él me va a dar la respuesta. Hermano Gerardo, el nombre de su padre. Dios. Exacto, muy bien. Dice la palabra de Dios. No, no es que los demás estén mal, pero vamos a entender.
vamos a entender un poquito la palabra de Dios, que es lo que trae en esta mañana. Dice en el Efesios 6:4, leemos todos, hermanos. Y vosotros, padres, todos, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien. Hoy en día hay una situación a nivel mundial, hay un caos. De hecho, en su libro, y voy a hacer promoción, de John MacArthur, Cómo ser padres cristianos exitosos, menciona que a través de estudios, que en base a los estudios la mayoría de los psicólogos seculares consideran la decadencia de la familia como un desastre sin paliativos. O sea, no hay algo que lo detenga. Ajá. Dice, la mayoría de ellos admiten que la familia es un componente crucial y esencial para la sociedad civilizada. Y admiten abiertamente que si la familia no sobrevive y prospera como institución, la destrucción de la sociedad misma no tardará mucho. De hecho, cuando, no sé si recuerdan, hermanos, cuando nos unimos en matrimonio a través del registro civil, algo más o menos así menciona el juez o la juez del registro civil. Algo muy parecido, que la base fundamental de la sociedad es la familia. Continúa diciendo nuestro hermano John MacArthur a través de su libro, nos advierten que la permisividad paterna, esa libertad que nos dan nuestros padres, la relajación en las normas morales y otras influencias sociales liberalizadoras han resultado en la rotura de muchas familias. Si no son corregidas, destruirán a la sociedad tal como la conocemos. Nosotros hoy en día conocemos a la sociedad como un conjunto de familias que forman una entidad. Esas familias están compuestas de padre, madre e hijos. Por eso hace un momento era también a propósito para que pudieran recordar pues los hijos que tienen. Ajá. Que toda la familia se compone de padre, madre e hijos. Ajá. Y así en sus diferentes niveles. Pero a todo esto, ¿cuál es el rol que debe ser de un papá en la familia? Muchas veces, en muchas ocasiones, a través de nuestra historia como cristianos, nos han mostrado cuál es nuestro rol como padres, pero en realidad lo hemos entendido. Vamos a ver. Para muchos la paternidad es una responsabilidad que no todos están dispuestos a asumir. Pero la Biblia nos muestra varios ejemplos de cómo diferentes padres actuaron con su familia e hijos, y el más claro ejemplo es Dios, quien es el ejemplo de padre para todos. Es el mejor ejemplo que podemos tener, más bien yo creo que es el único ejemplo, porque es un Dios de amor, un Dios de justicia, que murió por todos nosotros, todos sus hijos, que entregó a su hijo primogénito. Y hace unos días nos hablaba el pastor sobre la primogenitura, o su hijo unigénito. No había otro igual, no ha habido otro igual, y ni habrá otro igual que nuestro Señor Jesucristo. Él es la expresión máxima de la paternidad. Por tal motivo, los hombres que quieran ser buenos padres deben aprender cómo debe ser un papá al mirar a Dios y seguir su ejemplo. En la Biblia encontramos diversas descripciones e instrucciones de cómo ser un buen padre hacia sus hijos y hacia la familia. La pregunta que les hacía hace un momento, ¿padres de quiénes son? O los nombres de sus hijos. La Biblia dice que el único padre es Dios. Pero además dice que nosotros, bueno, los nombres que mencionaron o mencionamos ahorita no son nuestros hijos, son hijos de Dios. Ajá. Y ese es la primera instrucción o el primer motivo por el cual debemos entender o debemos preocuparnos por nuestros hijos, que son prestados. Es el primer motivo, porque son hijos de Dios.
Y dice el pastor, bueno, pues a ver, explícame o dímelo en dónde dice esa porción de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Génesis 33, 5. Dice la palabra de Dios, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Ok, entonces, hermanos, ¿de quiénes son esos niños? ¿O de quién somos nosotros? ¿Quién es nuestro padre? Dios. Son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Muy bien. Primera de Samuel. Vamos atrás. Vamos a estar buscando hoy vamos a estar usando mucho la Biblia, así es que preparen, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 27 y 28. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Dice la palabra de Dios, por este niño oraba. Y Jehová, Dios, me dio lo que le pedí. ¿Quién me lo dio o quién se lo dio en ese momento? Jehová, Dios, le dio. Si ahorita, que no va a ser así nada más como ejemplo, yo le doy el celular a mi hermano Gerardo, ¿de quién? ¿Quién se lo está dando? Es mío, ¿no? Ahorita se lo estoy dando a él y el pastor me lo tiene que cuidar. Porque es algo especial. Ajá. Ahora, si Dios nos está dando a nuestros niños, a nuestros hijos, tenemos que tener especial cuidado con él. Ajá. Muy bien. Seguimos. Salmo 127, 3. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Muchos de nosotros en el día de hoy, y de hecho ha sido un problema en la sociedad, el pelear por las herencias. Es que me lo dejó mi papá. Y hoy en día hay un descuido muy especial en eso, porque ya las generaciones menores empiezan a vender esas propiedades. Y hay un problema y a lo mejor el mayor o el más consciente, el más apegado o con mayor efecto a las cosas que les ha heredado sus padres, dicen, pues no lo puedes vender porque eso le costó a mi padre. Y aquí dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Muy especial son nuestros hijos, pero son una herencia de Jehová. Nuevamente vuelvo a repetir, Dios, esto es mío, te lo heredo a ti, para que le tengas una estima muy especial, porque sí, nació de tu vientre, para las mamitas, para nuestras hermanas, nació de su vientre. Debemos tener una especial estima, un especial cuidado para con los hijos. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Ajá. Esa es la primera instrucción que debemos cuidar o debemos tener para ser un buen padre. Lo primero que tenemos que hacer es tener ese cuidado, esa estima especial de nuestros hijos, porque nuestros hijos son hijos de Dios. Muy bien, hermanos. Seguimos. Debemos, la segunda instrucción que tenemos a través de la palabra de Dios dice que debemos amarlos sin condición. En nuestras familias hay veces que decimos que no es así, pero decimos, pues yo tengo mi consentido, mamá tiene su consentido. Dice que debemos amarlos sin condición. Nuevamente regresamos al primer punto, porque son hijos de Dios.
Dios no hace acepción de personas. A nosotros nos ama por igual. No porque yo sea más gordo va a amarme menos que a mi pastor, que es más delgado, con un cuerpo más atlético, ¿no? Dios nos ama por igual. Entonces nosotros debemos amar por igual a nuestros hijos sin condición. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primero de Juan 3:1. Primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ajá. A través de nuestras vidas, hermanos, no mereceríamos ser llamados hijos de Dios. Muchas veces por nuestros actos, porque muchas veces amamos con condición. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me das, yo te doy. Y aún así, dentro de las iglesias, hermanos, es triste que cuando vengamos a servir a Dios, tengamos que condicionar. Si no llevo algo yo de provecho de la iglesia, no voy a ir a servir. Debemos amar sin condición. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No lo merecíamos o no lo merecemos, pero por su infinita misericordia, Dios nos ha amado y nos ha hecho partícipes de su familia, la familia de Dios, y aún así nos ha llamado hijos de Dios. Dios muestra cómo debe ser un papá al amar sin condición. Él lo dio todo, su primogenitura, para que seamos salvos. Un padre debe dar todo por el bien de su familia. Tito 2:4. Dice la palabra de Dios que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hay una instrucción especial aquí. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Ok. Y también hay una ordenanza para las mujeres, que amen a sus hijos. Y no dice, ama al primogénito, después vas a amar al segundo, al tercero. Dice, ama, y está generalizando a todos. Y no está diciendo, ama más o ama menos. Entonces también hay una enseñanza para la mujer, que deben amar. Entonces mujeres, mujercitas, hermanas, hoy es el Día del Padre, sí. Pero también hay instrucción para la mujer. Que amemos a nuestros maridos, amen a sus maridos y a sus hijos, sin condición. Muy bien. Lucas 15. Capítulo 15, versículos del 21 al 24. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su manto y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, ya revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y en el versículo 32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padres,
debemos estar agradecidos con Dios porque al menos tenemos a nuestros hijos aquí o en donde están viviendo en las cosas de Dios. Pero aún así, el día, bueno, no dejemos de orar por ellos. Como lo leíamos en Primera de Samuel. El día que nuestro hijo que estaba perdido regrese, el día que nuestro hijo en su adolescencia, en su falta de sabiduría, se vaya de nuestro hogar y regrese, y se vaya de las cosas de Dios y regrese, debemos estar agradecidos con Dios. Debemos amarlo, aunque estoy diciendo que hay una condición, aún ante esa situación, que se haya alejado de mí o de mi familia, de su familia, debemos amarlo sin condición y estar orando por ellos. Es otra enseñanza que viene más adelante. Alegres el día en que ellos regresen a las cosas de Dios. Yo creo que, perdón por ponerme como ejemplo, pero yo creo que mi madre, el día que yo regresé, que Dios me dio la oportunidad de regresar a las cosas de Dios, creo que en ese momento fue la mamá más feliz del mundo. Para gloria de Dios. Porque hay una fiesta en el cielo. Porque hay una alegría, hay un gozo en el cielo. Porque el que estaba perdido regresó. Y yo sé que mi madre, perdón nuevamente por ponernos como ejemplo, nos ama de igual manera a los 4 hermanos que somos. Pero sé que no cesa de orar por los otros 2 que no están en las cosas de Dios. Pero es nuestro deber, que el deber sería, en este caso de mi padre, estar orando por sus hijos. Pero mi madre no ha cesado de orar, como lo dice la palabra. Muy bien. Debemos amarlo sin condición. Dios amó sin condición y lo demostró cuando entregó a su hijo. Dice en Juan 3:16, esto no lo sabemos de memoria, ¿qué dice en Juan 3:16, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo Juan 3:16. No condicionó. A ver, ustedes porque son un remanente de gracia, pues no los voy a amar. A nuestros hermanos de Caminando por Fe, no los voy a amar porque pues, ellos son de España, ¿no? Y vinieron a conquistar a México y vean lo que nos trajeron, ¿no? No hay condición. Siguiente punto o instrucción, un padre debe ser temeroso de Dios. Dios ha prometido bendecir a los que le temen, por eso el padre que quiere lo mejor para su casa debe amar a Dios primeramente. A Dios por sobre todas las cosas. Aún por encima de su familia. Porque si mi padre y mi madre me desecharan, Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, inteligencia. ¿Cómo podré obtener sabiduría si no tengo temor de Dios? Hace un momento, entre broma y broma, decíamos, la sabiduría, decía mi pastor, la sabiduría viene de lo alto. Pero primero debo temer a Dios. Al temer a Dios es porque debo aprender a obedecer esto. Y de aquí viene la sabiduría. Obviamente es inspirado por Dios. De la sabiduría de Dios se creó este libro.
Y aquí está la instrucción. Ajá. Proverbios 1:7, hermanos. Es la misma relación. Job 28, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En el día de hoy decimos mucho, y normalmente los abuelitos, los hermanos ya de edad avanzada decían, pues es que ya no hay temor de Dios, se han perdido los valores humanos. Recuerdo entre muchas anécdotas de mi mamá, de los tíos, de los abuelitos, que decían antes, tú ibas por el camino, por la calle, y si encontrabas a una persona adulta y no lo saludabas con el beso en la mano, en ese momento no pasaba nada, pero llegabas a casa y ya estaba la queja. Y decían, pues ay de ti que no hubieras saludado a tu abuelo, a tu tío o al vecino, porque te disciplinaban. Hoy en día pasan, me ha tocado ver a los jóvenes, a los adolescentes, pasan al lado de un hermano o una persona de la tercera edad, casi me la andan tirando. Ni discúlpame, ni se levantan a ver qué pasó, o se paran a ver qué pasó. Eso en tiempos anteriores ya era una buena reprensión, una buena corregida, ¿no? No, hoy en día ya no. Ya no hay respeto. Ya no hay amor hacia el prójimo. Ya no hay temor de Dios. Por eso es que la sociedad está en decadencia cada vez más. Y lo decía en un principio. Si se rompe esa sociedad como Dios la estableció en su palabra, el mundo, la sociedad, va directamente al infierno. No hay más. Dios no dijo, dejará el hombre y se unirá al hombre. Dios no dijo, dejará a la mujer y se unirá a la mujer. O la mujer dejará a su padre y se unirá a la mujer. Dijo, el hombre y la mujer serán uno solo. Una sola unión. Es el principio de la sociedad, de la familia, como lo establece Dios. Pero ante todo eso, lo primero, lo principal que debe de estar es el temor a Dios. Muy bien. El padre, siguiente punto, el padre debe mostrar compasión. Debemos aprender de Dios y su compasión hacia nosotros. Sí, es un Dios de justicia. Es un Dios que odia al pecado, aborrece al pecado. Pero en muchas ocasiones, en la mayoría nos ha dado la oportunidad, al menos a los que estamos aquí, por eso estamos vivos, de corregir, de enmendar nuestro camino. Es un Dios compasivo. Salmo 103, 12 al 18. Dice la palabra de Dios, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad
sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos en obra. Hermanos, no a cualquiera Dios, no de cualquiera Dios se compadece. Es un Dios justo, un Dios de amor, sí, pero dice que Él va a guardar misericordia, o va a dar misericordia a los que le temen, a los que cumplen su pacto. Si su pacto fue en la unión matrimonial unir hombre y mujer, ¿de quién tendrá misericordia Dios? De los que se unen en ese yugo igual. El pastor sí, creo que sí conoce esa historia. ¿Sabe cuál es mi texto que guía mi vida, pastor? Isaías, ¿qué? 48. Lo aprendí cuando tenía la edad como de Suri, no, como de Elianaí o de Anthony. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y ahí creo que habla un poquito de la predestinación hacia mi vida. Yo de niño, hermanos, muchos de ustedes me conocieron en las cosas de Dios, hasta la edad más o menos aproximadamente de 12 años, que el mundo entró a mi vida, dice el pastor, y para vergüenza mía. Pero la palabra de Dios estaba sembrada en mi vida. Nunca se me olvidó y nunca he dejado este texto de Isaías 48. Dios ha tenido y sé que tendrá misericordia de mí. Pero así como Dios tiene misericordia de mí, ha tenido misericordia de mí, tengo que tener misericordia de mis hijos y compasión por mis hijos. En la mañana pasó algo, hijos, muy especial, hermanos. Nos apurados ya por las prisas de poder llegar al servicio el día de hoy. Curioso, se nos acaba el gas en la mañana. Y pues ahí voy corriendo. Ya mi esposa preparando las cosas, yo preparando a los niños. En el tiempo que estaba buscando mis cosas, mis hijos estaban desayunando ya en la mesa, y de repente escucho que vos empieza a llorar, y voy corriendo. Ya por las prisas uno empieza a desesperarse, y veo que está tirada la leche entre la mesa, el piso, y empiezo a elevar la voz. Y digo, bueno, empiezo a meditar. No es porque fuera a predicar el día de hoy, pero empiezo a meditar y digo, ¿cómo voy a predicar yo algo de compasión si no sé lo que pasó previamente con esta situación? Y mi hijo empezaba a llorar más y más y más. Y dije, Dios, pues perdóname, porque no sé lo que está pasando, y yo en mi humanidad y en mis prisas quiero corregir de una forma no correcta a mi hijo sin saber qué había pasado. Pasó lo siguiente y lo siguiente. A ver, hijo, ven. No pasa nada, ven, acércate a mí. O sea, él ya casi estaba trabando por el lloro. Se estaba privando. Ven, hijo, no pasa nada. No pasa nada.
cálmate, ¿estás bien? Sí, papá, ¿estás bien? Cálmate. Lo empecé a acariciar, lo empecé a abrazar. Él ya estuvo más tranquilo y le digo, ahora sí, dime qué pasó. Es que estaba jugando con Pablito y le iba a agarrar pan y tiré la leche. No pasa nada, ahora nada más ve y limpia lo que ensuciaste. Dice, yo cómo podría yo, creo que no tenía el deber o no tenía el derecho de pararme aquí. Y aún no lo tengo. Pero no podía compartir esto. Si no podía mostrar yo lo mismo para con mis hijos. Cosa del enemigo que impide que podamos hacer partícipes de la palabra de Dios hacia los hermanos. Muy bien. Continuamos, hermanos. Entonces vamos 4 puntos. Primero, nuestros hijos son hijos de Dios. Por tal motivo debemos cuidarlos. Debemos amarlos sin condición. Debemos ser temerosos de Dios. Debemos mostrar compasión. Y siguiente punto. Debemos ser ejemplos para nuestros hijos. Muy bien. Hermanos, ahí hay una serie de letreros que mi esposa hizo a bien hacer. Y muchos nos vamos a identificar con esos letreros. Y podemos decir, ese soy yo. Así mis hijos me identifican. Dice, le gustan los gallos, le gustan los caballos, le gustan los gallos de pelea. Esa a mí no me gusta, eso no soy yo. Le gusta la Coca-Cola, a lo mejor yo. Le gusta el cereal, puede ser, me gusta el cereal. Le gusta trabajar, obviamente me gusta trabajar. Pero nuestros hijos, ese es el reflejo de nuestros hijos. Si no mal me equivoco, mi esposa les preguntó a los niños, o por ahí nuestra hermana, les preguntaron, ¿qué le gusta a tu papá? ¿Qué le gusta hacer a tu papá? Ese es el reflejo. Pero, y decía mi pastor hace algunos días, pero yo no veo alguno que diga, le gusta estudiar la palabra de Dios. ¿No, verdad? ¿Cuál sería el ejemplo que deberíamos de dejar nosotros padres a nuestros hijos? El primero. Lo leímos hace un momento, ser temerosos de Dios. Vean, hermanos, cómo se va hilando uno tras otro. Y podemos poner un montón de instrucciones para los padres, pero vean cómo se va hilando uno con otro. Nosotros debemos ser ejemplos para nuestros hijos en el temor de Dios. Proverbios 27. Me dice mi pastor, si todo lo tienes que sustentar con la palabra de Dios. Dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Que me dijeran que fuera en la calle, que estuviera el pastor platicando por ahí con alguna familia y sin saberlo yo, que pasara y me vieran y mira, ahí va el borracho ese. Dice aquí la palabra de Dios, camina en su integridad el justo. Debo ser íntegro. Hoy va el chismoso ese o el vicioso ese. Ay, mira, dice que es muy vicioso, dice que es muy cristiano, pero míralo. Hablaba muy fuerte hace 8 días el pastor en la radio. Marido de una sola mujer. Ahí va el mujeriego ese. Se cree muy cristiano, pero míralo. Anda con esta y con esta. Dice atrás, sus hijos son dichosos después de él. Qué hermoso es cuando te dicen, es de gran bendición cuando te dicen, mira, ellos son
hijos del hermano David, del hermano Efraín, hermano Octavio, hermano Esteban. Sus hijos son temerosos de Dios, son unos niños muy respetuosos, porque eso lo están heredando de sus padres, lo están recibiendo de sus padres, están llevando el ejemplo de sus padres, respetuosos, con buenos valores. Todos los valores sociales de hoy en día, hermanos, los valores reales, son basados de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo puedo ser ejemplo de mi hijo si mi comportamiento, a lo mejor dentro de la iglesia, es uno y fuera de la iglesia es otro? No lo puedo hacer. Y a mis hijos no los pueden llamar íntegros cuando mi comportamiento no es el correcto. Seguimos, hermanos. Jesús es el modelo de hijo, es un ejemplo de vida. No sabemos cómo ser o cómo comportarnos. Veamos a nuestro Señor Jesucristo, cómo se comportó, cómo fue, cómo es y cómo será. Siguiente instrucción de Dios para los padres. Sé que los padres deben de interceder por sus hijos. Un padre que ama a su familia debe orar por ella y encomendarla a Dios. Hace un momento leíamos un texto que decía, bueno, que presentaban al niño ante Dios. Y tenemos esa costumbre entre el pueblo cristiano, de cuando nos nace un hijo, vamos al templo y lo presentamos. Yo dije hace 6 años y meses, cuando nació vos, nosotros orábamos por ello, como dicen por él, como dice Primera de Samuel. Orábamos por él y por nuestros hijos, porque Dios nos permitiera tener un hijo. Dice que porque debemos tener cuidado cuando le pedimos a Dios. Dios bendijo a mi esposa y a mí a través de la vida de vos, y hoy en día también con Pablito, porque nos permitió tenerlos. Pero cuando fuimos al templo, dice, vamos a presentar al niño al templo. Nosotros no lo presentamos, hermanos. Nosotros se lo entregamos a Dios, porque Él nos los dio. Debemos encomendar nuestros hijos a Dios, entregárselos a Él, son de Él. Nosotros solo estamos al cuidado de ellos. Debemos prepararlos para su venida y prepararnos nosotros juntamente con ellos. Job 1, capítulo 1, versículo 4 y 5. Capítulo 1, versículos 4 y 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ok, hermanos, ya fuimos a presentarlo, y luego, ya que Dios se encargue de él, dice la palabra de Dios aquí, todos los días Job presentaba sacrificio, oraba por sus hijos, por si acaso ellos
habían fallado, por si acaso habían fallado. Ajá. Si quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, a lo mejor no lo habrán dicho, a lo mejor no habrán actuado, pero en su corazón, ¿cómo estaba? Y aún por eso, Job oraba por sus hijos, por si acaso en sus corazones, porque sabía que sus hijos eran temerosos también de Dios. Si por si acaso en sus corazones habían blasfemado. Segundo de Samuel 12:16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Cuándo pasa esto en nosotros, hermanos? Cuando tenemos a un hijo enfermo. Ayunamos, hacemos hasta lo que no está escrito en la Biblia porque nuestro hijo esté bien. Y luego que pasa esta situación difícil en nuestras vidas, y luego ¿qué pasa? Igual ya se va a encargar Dios de él. Hermanos, es nuestro deber estar intercediendo por nuestros hijos todos los días, por si acaso ellos en su corazón han pecado contra Dios. A lo mejor los podemos controlar o podemos ver su actuar en el día a día y podemos ver que son personas o son niños, pues sí, temerosos de Dios, pero en su corazón ¿cómo está? A lo mejor lo están haciendo porque están siendo obligados por los padres a asistir a algún lado o a comportarse de alguna forma, pero su corazón ¿cómo está? Siguiente punto. Son 10 hermanos. Ya vamos en el 7. ¿Cuánto tiempo me dijo, pastor? 15 minutos. Hijos, créanme que la lista estaba muy extensa, pero dije, no los voy a aburrir con tanto. Siguiente. Deben controlar su carácter. 2 cosas me enseñó el día de hoy Dios. Hijos, tener compasión y controlar mi carácter para con mis hijos. Dios, créanme que no se cansa de mostrarme, de enseñarme, y no se va a cansar hasta que yo esté en el camino correcto del Señor, esté en las cosas del Señor tal y como Él lo pide. Mi lucha es constante, mi carácter es duro, aunque me verán a mí sonriendo, aunque me verán echando relajo, mi carácter es duro, hermanos. Dios sí ha moldeado mucho mi carácter, demasiado. Me falta muchísimo, pero yo también debo poner de mi parte. Un papá debe tener paciencia como Dios. El deber del papá es ser ejemplo en la manera de actuar. Sé que nos debemos de enojar, pero no debemos de pecar. Airaos, pero no pequéis. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El día de hoy, entre las sorpresas que recibí, pues se levantó mi hijo, vos,
muy de mañana raro en él y fue a la cama y sentí su presencia ahí al lado de mí y me dio un abrazo. Me dice, quiero acostarme contigo, papá. Le digo, sí, está bien, acóstate. Me dice, te quiero mucho, papá. ¿Por qué? Pues porque te quiero mucho. ¿Pero por qué, hijo? ¿Por qué me quieres mucho? Porque eres el mejor papá del mundo. Qué difícil, hermanos, es para mí entender eso. Las palabras de mi hijo. Sabiendo que mi carácter ha sido duro para con ellos. Pero a lo mejor ellos están entendiendo que lo que estoy haciendo es para el bien, para encaminarlos hacia las cosas de Dios. Y eso es lo que me orilló también en la mañana a no seguir enojándome más, airándome más, como dice la palabra. Entonces, dice, gracias, mi amor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, amonestación del Señor. No es la amonestación del padre al hijo, es la disciplina que nos está mandando el Señor para con nuestros hijos. Es lo que está demandando el Señor. No lo está demandando la sociedad civil. No lo está demandando el gobierno. Lo está demandando el Señor. En amonestación, en disciplina, en las cosas de Dios. ¿Y cuál es esa amonestación? Lo primero es el temor a Dios. Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si yo me hubiera enojado más y más y más y más, la justicia de Dios no hubiera estado en ese momento. El enemigo es el que hubiera estado ahí, el diablo hubiera estado ahí, y yo hubiera hecho una cosa no deseable ante los ojos de Dios para la corrección de mis hijos, por la situación que vivimos en la mañana. ¿Obró la justicia de Dios? Sí. Porque Dios es más grande, es más poderoso que el enemigo. Y Dios me dijo, ten compasión de tu hijo. Que tu ira no sea más allá. Ve y abrázalo, cálmalo y entiende la situación y da solución a la situación. Y obra la justicia de Dios. Siguiente punto, hermanos. El padre debe proveer. Ya lo sabemos, ¿verdad que sí? Las cabezas de familia deben de proveer el sustento para todos. Un padre no solo debe proveer en el área afectiva, sino también financiera y sobre todo la espiritual. Su rol de proveedor y protector es lo que hace que su familia se sienta segura. Yo creo que hasta este momento mi familia, mi esposa, se ha sentido segura con nosotros. Dios ha provisto todo lo necesario. Aún en la escasez, creo que mi esposa, mis hijos han estado seguros. Pero ese es nuestro deber. No es una obligación. Es un mandato de Dios. Debe proveer para todos. Job 42:15. Ya se nos despegaron nuestras Biblias, ¿verdad, hermanos?
42:15, dice: y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. ¿Qué herencia, hablando de material, le vamos a dejar a nuestros hijos si no soy proveedor? Si no les enseño el ganarse el sustento a nuestros hijos, pues ellos cuando crezcan no van a ser proveedores. Van a estar esperando que, como dice el dicho, todo les caiga del cielo. Y no es así. Somos cabeza de familia, por lo tanto proveedores. Proveedores primeramente de las cosas espirituales, después de las cosas afectivas, pero también no menos importante, las cosas materiales. Todo el sustento para nuestros hogares. Me decía mi esposa, y luego les comparte allá, dice: no me preocupa de pronto cuánto gane mi esposo, porque sé que lo que tiene nos los va a dar a nosotros, y no va a estar malgastándose su dinero por allá, como muchos lo hacen. Todo lo necesario para mi familia. No nos falta, hermanos, pero tampoco nos sobra. Lo que Dios provee es lo justo. Cubre nuestras necesidades, Dios sí. Me da fuerza, sí, para poder proveer a mi familia. De Él vienen las fuerzas. De Él nos pone en los lugares para trabajar. De nosotros depende el cuidar esos lugares de nuestro trabajo. Siguiente punto. El hombre instruye en la palabra de Dios. La enseñanza de un papá es ejemplo por generaciones. Por lo tanto, debe realizarlo con sabiduría y diligencia. Ya les decía hace un momento, nos platicaban los abuelitos, los tíos, mamás, papás, de cómo era la instrucción de antes. Y formaron unos hombres y mujeres que honraban a sus padres. Hoy es todo lo contrario. Pero vamos a ver Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Quién tiene una Biblia de lenguaje actual? Esli, ¿tienes la Biblia? Esa. ¿Qué dice? Génesis 18:19. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Hasta ahí. Y el Señor. Gracias. Dice la palabra de Dios: porque yo lo he escogido. Para los que dicen: pues es que yo escogí a mi esposa. Mi esposa me escogió a mí para ser su esposa y ser la cabeza de familia. No, hermanos. Yo lo he escogido a él para ser cabeza de familia. Para que enseñe las cosas de Dios. Para que enseñe la instrucción de Dios.
para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Cómo podré hacer justicia y juicio si no enseño en las cosas de Dios? ¿Cómo podré tener un buen juicio si no conozco la instrucción del Señor? Nos demanda a nosotros, padres, que instruyamos a nuestros hijos en las cosas de Dios. Y no porque el pastor me lo diga, está diciendo la palabra de Dios que Dios los escogió o nos escogió a cada uno de nosotros para que instruyamos en las cosas de Dios, para que guardemos las cosas de Dios, o para que guarden nuestros hijos las cosas de Dios, y para que hagan justicia y justo juicio. Lo demanda el Señor. Por último, hermanos, el Padre establece las reglas de la manera que Dios asignó al varón como la cabeza del hogar. Es su responsabilidad lo que ocurra con su familia, por lo tanto deben poner reglas para el bien de todos. Deben poner reglas para el bien de todos. Pero ¿de dónde vienen esas reglas, hermanos? La palabra de Dios. De la Biblia. Gracias, dice Antonio. Las reglas vienen de la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento, hermanos? Es la primera regla. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo lo que tienes. Es la primera regla que debe existir en nuestro hogar, varones. No amarás más, en el caso de mis hijos, a tus juguetes. Adolescentes, no amarás más al celular, a la televisión. Jóvenes, iba a decir jóvenes en la iglesia, pero no tenemos jóvenes en la iglesia. Adolescentes, jóvenes adolescentes. No pondrás a la novia superior que a Dios. Es la primera regla. Cabezas de familia, papás, no pondrán su trabajo, sus necesidades físicas y materiales por encima de las cosas de Dios. Proverbios 6, 20 al 22. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Segunda regla que deben de poner los padres en nuestra casa, o debemos poner en nuestra casa: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo platicábamos, o sea, Dios ha movido todo esto. Hace unos días, jueves, decíamos, de estas dos ordenanzas depende toda la sociedad. ¿Por qué no mencionamos el decálogo o los 10 mandamientos?
Dice la palabra de Dios, dice que de estas dos ordenanzas, de estas dos reglas, provienen, bueno, dependen la ley y los profetas. La ley, obviamente, de los 10 mandamientos, y los profetas. Yo no puedo amar a mi prójimo si levanto falsa acusación con él o sobre él. No puedo amar a mi prójimo si le robo, si lo mato, si codicio, y así nos podemos ir, hermanos. Esas son las dos reglas que debe haber en nuestro hogar. Primeras, son dos reglas que demanda Dios en su palabra. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí ya vienen las reglas que ponemos en casa, que a ver, hijos, no te subas a la mesa, cuando esté hablando un adulto debes guardar silencio, si te saludan, saluda, si no te saludan, saluda, respeta a tus abuelitos, a tus papás, a tus tíos, a tus mayores. Igual, podemos mencionar muchísimas reglas que ponemos en casa, pero de estas dos depende todo. No dicen en los 10 mandamientos. ¿O cuál es el mandamiento con propósito? A ver, Hasen, mandamiento con propósito. Honra a tu padre y a tu madre. Todos tienen un propósito, hermanos, ¿eh? Pero dice la Biblia, pues el primer mandamiento con propósito. Hay un propósito para eso. ¿Cuál es el propósito? Tus días se alarguen sobre la tierra. Hay un respeto, hermanos. Lo que se ha perdido hoy, lo hemos mencionado ahorita. La sociedad está en un caos. Ya no hay temor de Dios. Ya no hay temor hacia a los padres, hacia los adultos. Ya no hay temor en la sabiduría de Dios. Por lo tanto, hermanos, si seguimos haciendo lo contrario y nos dejamos llevar por nuestros deseos, seguiremos obteniendo los mismos resultados con el mismo peso. Si hacemos todo lo contrario que dice la palabra de Dios, nuestros resultados serán todo lo contrario a lo que dice aquí. Hay muchas historias. Hoy en el mundo nos muestran muchas historias con finales felices. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Por qué? Porque hicieron todo lo contrario a lo que estaba indicando aquí. Ananías era cabeza de familia, varón, y en teoría andaba con el pueblo, y se juntaba entre toda la congregación. Hizo todo lo contrario. ¿Y el resultado cuál fue? Pero hay historias bíblicas con resultados felices. Nuestro padre Abraham. Un ejemplo, es un ejemplo nada más, hermanos. Entonces, si seguimos nosotros la instrucción del Señor, nuestros resultados van a ser conforme a la instrucción del Señor. Por último, hermanos, vamos a leer Hebreos capítulo 12. Versículos del 1 al 13. Esta es una instrucción obviamente de Dios hacia nosotros, padres, papás. ¿Qué es lo que quiere nosotros para Él? ¿Cómo quiere que seamos?
Vamos a leer todos juntos, dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despejémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, hasta que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Con esto, hermanos, dice que el Señor disciplina, el Señor nos ama. ¿Cuántas veces hemos sufrido, hermanos, por nuestros hijos? Pero si no tuviéramos la disciplina del Señor, dice la palabra de Dios, seríamos como bastardos. A Dios no les importaría. A Dios no le importaría mi vida. Pero Dios, en lo personal, me ha disciplinado tanto que estoy aprendiendo a correr el camino para llegar a la meta. Hermanos, corramos el camino que nos pide el Señor. Dejemos que Dios nos discipline. Dejemos que Dios nos guíe en su sabiduría, y que esa sabiduría sea transmitida a nuestros hijos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora de la tarde, por la oportunidad que me has dado, Señor, de poder compartir tu palabra. Señor, gracias porque tú has puesto en mis labios tu palabra, Señor, porque me has dado sabiduría, no sin merecerla, Padre. No soy merecedor de tan grande honra tuya de la sabiduría, Padre. Pero nuevamente te agradezco porque has puesto a mí ese deseo de poder compartir porción de tu palabra, Señor, para la edificación de mis hermanos. Rogando, Señor, que a través de esto todos podamos crecer espiritualmente, que nos puedas guiar tú, Señor, nos puedas enseñar, nos puedas dar la sabiduría proveniente de lo alto, para poder ser ejemplo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a las generaciones futuras, Padre, hasta tu venida. Gracias, Señor, porque en ti encontramos ese ejemplo de padre, ese ejemplo de hijo, ese ejemplo de justicia y de amor, Padre, de compasión, que tú has puesto tu ley sobre nosotros para poder establecerla y ser guía para nosotros en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos. Rogamos pues, Señor, que en esta hora de la tarde te sigas quedando con nosotros, que sigas derramando bendiciones a esta misión, a esta iglesia tuya, Padre, para que podamos
ser siervos fieles. En Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.